Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La tensión entre Estados Unidos y Venezuela afecta ya a 15.000 pasajeros cada semana por la suspensión de numerosos vuelos a Venezuela. Nuestro invitado de hoy, el humorista, escritor y, por supuesto, gastrónomo Claudio Nazoa, ha sido de los últimos en poder volar sin problemas a Europa, donde presenta este viernes 5 de diciembre su show Pan de Jamón. Atención París, este 5 de diciembre voy a estar con el gran show del pan de jamón. Pan de jamón, lorsque je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. ¡Pan de jamón en París! ¡Pan de jamón en París! ¡Pan de jamón en París! Muy buenas tardes, Claudio. Hola, qué bueno eso, ¿de dónde lo sacaste? No lo encontré por ahí en esas redes bueno, sociales bueno. por ahí que corren. ¿Quién es esa dama francesa que canta también Esa en dama francés? francesa es una profesora de la Universidad Central de Venezuela. Ella es sociólogo, pero estudió aquí en Francia, ¿no? Su sueldo mensual allá son $3 al mes, pero millonaria por eso. Por eso ella, yo la he incluido como cantante y ponemos música francesa en el repertorio para que ella ande con nosotros dando conciertos. Yo siempre meto músicos para que me acompañen porque le da un color a esto, ¿eh? Por supuesto que sí. Citas a menudo, Claudio, al escritor Pedro León Zapata, quien decía que el humorista es un enfermo mental, a quien su enfermedad le impide ver la realidad como es. Vistas las cosas como van en el mundo, quizás esa enfermedad se podría ser un remedio casi, ¿no? Tú sabes que Pedro León Zapata fue maestro del humor, un pintor, un hombre casi un filósofo, ¿ves? Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que nosotros, por ejemplo, a mí cada vez que me pasa algo, comillas, malo, al principio yo me molesto, pero entonces yo después empiezo a visualizar, porque estoy enfermo mental, la cosa de diferentes formas y después digo, oye, esta cosa que me está pasando, me están escribiendo un libreto, entonces yo le cuento a la gente lo malo que me pasó y me pagan por eso. Mi padre Aquiles Nazoa decía, el humor hace que la gente piense sin que el que esté pensando se dé cuenta que lo está haciendo. Eso es también una descripción bien bonita del humor, ¿no? Pedagogía absoluta, ¿no? Sí. Influir. Como decías, tu padre, escritor, humorista y poeta, sobre todo, Aquiles Nazoa, es cierto que con 20 años ya fue encarcelado por criticar la inacción de las autoridades locales frente a la malaria. Así fue. Él vivía en un sitio llamado Puerto Cabello, allá en Venezuela, en el estado Carabobo, y entonces hizo una crítica a un concejal por algo de la malaria y tal, y fue preso a una cárcel que se llamaba la cárcel de la Modelo en Caracas. Estuvo ahí como 6 meses preso por una crítica. Bueno, eso es cuando no se podían hacer críticas en Venezuela. Menos mal que eso ya no pasa. A pesar de haber obtenido el Premio Nacional de Literatura en el 48, Sí. tu padre va a ser detenido y forzado al exilio. ¿Cómo viviste tú esos hechos? Fíjate, en el 48 yo no había nacido. Por supuesto. No sé si me estás No, te diciendo contaba que seguramente lo que te contaba tu padre. Qué susto me has dado. No, mi papá fue apresado en el año 59 y lo enviaron a Bolivia. En un momento que yo tendría 9 años en ese momento, 6 años en ese momento, en el año 56, perdón, fue. Y lo enviaron a Bolivia. Yo tenía 6 años, me recuerdo que fuimos al aeropuerto, él estaba esposado. Nadie nunca supo, como son las dictaduras, por qué le molestó al dictador de ese momento, que era Marcos Pérez Jiménez, algo que escribió mi padre, y le dijeron, el avión va a aterrizar en Panamá o en Bolivia, usted se puede quedar donde quiera. Y mi padre se despidió esposado de nosotros, y me acuerdo de eso, como un poco un niño de 6 años no entiende qué es lo que está pasando. Y se fue a vivir a Bolivia, y 6 meses más tarde nosotros fuimos a acompañarlo y yo aprendí a leer y escribir en una escuela en Bolivia.
Entonces tenemos hicimos una familiaridad increíble con un señor, fíjate, esto te lo cuento porque es interesante. Mi papá cuando dijo, bueno, voy a Bolivia, ¿por qué fue a Bolivia en vez de Panamá? Porque había un señor ahí llamado Pepe Bayón que tenía una librería y había leído un libro, mi padre le había escrito una carta, me encantaría conocerlo alguna vez. Yo tengo una librería en tal parte. Mi papá se bajó del avión y se fue a esa librería y ese señor era como si hubiese sido su hermano. Una cosa maravillosa, y a los 6 meses fuimos a vivir ahí en esa casa. Pasa el tiempo, en Bolivia llegó un dictador llamado Banzer, Hugo Banzer, y este amigo de mi padre, que le dio acogida, tuvo que salir huyendo y se refugia en la Embajada de Venezuela en ese momento. Y entonces cuando llegó a Venezuela, mi papá le dijo, yo te debo a ti 1 año de mi vida con mi familia. A mí eso me emociona decirlo. Y te vienes para mi casa con tu familia, igual que yo estuve en tu casa con la mía. Es una cosa bien bonita. Inmenso el poder de la lectura, de la escritura, ¿no? Sí. Crea lazos. Es cierto que tu padre se casó con la sobrina nieta del poeta José Martín. Sí, es cierto eso. Es una señora que yo por supuesto, un poco chiste negro, que menos mal que se murió porque si no yo no nazco o hubiese, quién sabe, no estuviéramos aquí en esta entrevista, sería yo otro, ¿no? Eso duró poco porque esa señora se murió como al año de haberse casado con mi padre, de una enfermedad que no sé cuál fue. La vida del humorista no es fácil, ni siquiera los bufones de los reyes absolutos son tratados así, aunque pocos recuerdan que la calavera que toma Hamlet en su mano es la calavera de Yorick, el bufón de su padre, que nunca nadie dice cómo acabó, y quizás sospecho que no acabó muy bien, ¿no? Bueno, yo me imagino que, tú sabes que dicen que los bufones follaban con la reina, era como el amante secreto de la reina, y a lo mejor esa calavera era justamente el que descubrieron el asunto y lo convirtieron en calavera al hombre. Claudio, ¿hay que echarle huevos al asunto para ser humorista hoy en día? A pesar de que hoy en día andan muy escasos los huevos. No los humoristas. Eso me lo dice, yo sé por qué. Yo fui la imagen durante muchos años del consumo de huevos en Venezuela. La Asociación de Hueveros de Venezuela tuvieron que hacer una publicidad porque al huevo lo habían dicho que daba enfermedades, que tenía colesterol, y después se descubrió que es embuste, igual que ahora el cerdo, que el cerdo parece que es bueno para las venas, más bien. Entonces había que hacer que la gente consumiera huevos. Entonces hicimos una cuña que decía yo en la cámara, decía, coman huevos. Entonces eso se hizo, pero una de las cuñas más recordadas de Venezuela es esa. Y no pasan 5 segundos de mi vida que alguien no me lo recuerde. Aquí me remito a las pruebas que tú me lo estás diciendo. Siento mucho. No importa, me encanta, porque menos mal que dicen eso, ¿no? Pero fíjate que me pasó una cosa insólita con eso de los huevos, que yo llegando a Miami, tú sabes, cuando uno llega a Miami, uno dice, cónchale, tendré la maleta llena con algo raro. Estoy nervioso porque la maleta me la hizo mi suegra. ¿Quién sabe qué me metió ahí? Uno dice, el pasaporte está bueno. Uno es nervioso porque cuando llega, el hombre agarra mi pasaporte, entonces no dice nada. Lo veo que se sonríe y me dice, bienvenido a Venezuela. Cuando caminé así 2 pasos, yo, coma huevos. Yo, no puede ser. Entonces le digo, ¿y cómo sabe usted que es? Usted es venezolano, soy de Illinois. ¿Y cómo sabe lo de los huevos? Y volteó la computadora y dijo, toda tu vida está acá. Imagínate eso. ¿Ah? Increíble. No se puede esconder nada. No, mira, y hoy tú me llamas lo de los huevos. Y el año pasado, cuando yo vine con Laureano aquí, antepasado, que hicimos una entrevista con Laureano, yo iba caminando por una calle de París y desde un carro me dijeron, coman huevos, te amo. Bueno, haremos una tortilla esta noche. Haremos en casa. Groucho Marx dijo un día que la justicia militar es a la justicia lo que la música militar a la música. ¿Por qué a los militares les tienen tan poco sentido del humor? Mira, no sé, porque justamente por eso se metieron a militares, son una gente muy seria. Entonces, yo creo que no pega una cosa con la otra. Entonces, ¿tú me quieres meter un lío a mí? No, pero en España, por ejemplo... No, es que allá en Venezuela tienen mucho humor. Un gran humorista, Miguel Gila, hizo un sketch célebre que se puede encontrar sobre la guerra, que se ponga el enemigo. Eso es una maravilla.
Una ¿Cuándo para la maravilla. guerra? Se pregunta. Sí. ¿no? Muchas cosas, a mí me da muchas ganas de reír. A veces los desfiles militares me parecen un poco, no sé, raros. O sea, yo no haría un desfile militar, yo no podría. Georges Brassens tampoco. ¿Cómo? Georges Brassens, el Ah, no. cantante, que a la gente no le gusta, que no le gustan los desfiles militares. Pero se puede reír de todo, Claudio. Aquí en Francia hay una polémica sobre si se puede reír de todo y si se puede reír con todos. Hay gente con la que no se puede reír. Eso es interesante pregunta. Tú sabes que siempre dicen que si el humor tiene límites. Yo creo que sí tiene un límite. El límite es el respeto a quien tú criticas. Y siempre pongo como ejemplo la gran película de Charles Chaplin, El Gran Dictador, cuando él sale imitando a Hitler, en su momento que Hitler que era peligroso hacer eso, y él saca aquel mundo y empieza a hacer cosas denunciando la atrocidad, la cosa horrible de Hitler, pero increíblemente sin faltarle respeto en lo personal, decir que es homosexual, que es tal cosa, que su mamá no. Eso es respeto hasta la peor persona del mundo, tú le puedes hacer humor respetándola. Yo creo que eso es importantísimo. Tú puedes tratar cualquier tema, incluso los temas tabú, y que son los más sabrosos de tratar, la muerte, la religión, la política, pero es como un equilibrista que va, si tú te quedas en el centro, triunfa, si te caes para un lado, fracasa porque nadie se ríe, si vas para el otro lado, te metes en un problema, ¿eh? Pero volvamos a una de tus pasiones en tu vida, que no son los huevos, precisamente, es ¿También? la gastronomía, la cocina. Es cierto que llegaste a abrir un restaurante. Sí, yo tenía un restaurante en Caracas con otro comediante muy famoso allá que ahora falleció, que se llamaba Callito Aponte. El restaurante se llamaba El Cayo Claudio. Y entonces fue un restaurante de mucho éxito. Lo hicimos en el Colegio de Médicos en Venezuela. Y era la época de Carlos Andrés Pérez. Y yo siempre lo cuento porque es verdad. La inversión que hicimos nosotros en ese restaurante en ese momento en Venezuela, la cosa estaba tan bien que en un año recuperamos la inversión. Al segundo año yo le dije a Callito, mira Callito, no nos hemos hecho millonarios, pero ya recuperamos, yo me voy a poner un sueldo y entonces, y lo vendimos después. Ahí me pasó una cosa con el pan de jamón, que vengo ahora, que un día del Palacio de Miraflores querían hacerle un homenaje a Carlos Andrés en diciembre. Mira, me fueron a comprar 6 panes. Entonces yo le dije a Callito, vamos a regalárselo. Entonces, nada, vamos a regalárselo para el presidente de la República. Entonces, al día siguiente, llama Carlos Andrés a las 12:30 del mediodía. Yo estaba cocinando, el restaurante así lleno. Y Callito era un gran imitador de Carlos Andrés. Perdón. Y entonces, Callito era el imitador oficial de Carlos Andrés. Y yo pensaba que era Callito que me estaba hablando. O sea, aló, muy buenos los panes. Entonces, que no hay, yo no puedo decir la grosería que le dije. No seas pi, tú que deja la vaina, cónchale. Groserías muchas. No, es Carlos Andrés, el presidente, los panes muy buenos. Entonces yo diciéndole cosas al presidente cuando veo que viene Callito caminando. Y yo, presidente, perdóneme. Entonces me equivoqué. Yo, pues, ay, Dios mío, que usted me ha confundido con Callito. Y Callito me imita a mí mejor que yo mismo, dijo él. Y se lo pasé a Callito y Callito, ¿verdad? ¿Cómo estás, presidente? Muy buenos los panes. Menos mal. Una anécdota fue. Cuenta para los no venezolanos qué importancia tiene el pan de jamón en Navidad para Fíjate que Venezuela. interesante también, tú haces preguntas muy buenas. Tú sabes que yo siempre lo digo en el show del pan, que es, yo hice popular ese pan, ya existía por supuesto, pero yo no sé por qué el pan mío se hizo famosísimo y todo el mundo quiere la receta, tú lo buscas en Google, aparece. Como pero los huevos también. Como los huevos. Entonces, fíjate que el pan de jamón nace en Caracas más o menos en el año 1905 y todos los ingredientes, todos vienen de fuera. O sea, el jamón, las pasas, las aceitunas, la harina, todo. Pero es un plato venezolano de la mesa venezolana. Por eso yo creo que uno no puede ser tan cerrado que solamente tienes que comerlo de tu tierra. No, eso va enriqueciendo la cosa, ¿no? Fíjate que ahora en Venezuela, en todas las casas pobres y ricas, está el panettone italiano.
y ya es parte de la mesa de Navidad. El pan de jamón, pues, es un envuelto de harina, de masa, con mucho jamón, con tocineta, aceitunas, pasas, y después se pinta arriba con piloncillo de papelón y huevo, y queda una cosa muy bonita. Es ligero, imagino, no es como un pan, realmente. No, es brioche. un pan relleno, pues, Claro, digámoslo. por supuesto. Pero tiene, o sea, hay un fanatismo en Venezuela por el pan de jamón inexplicable. Y yo viví de ese pan. En diciembre yo agarraba, hacía tantos panes que yo ahora no hago, yo se los regalo a mis amigos o lo cambio por un whisky o una botella de vino y nos reunimos, así como esa fiesta que tú viste ahí. Nosotros nos reunimos, los músicos y yo, y hay otro cocinero que es ginecólogo y cocinero, una cosa, se llama el ginecochef, le decimos nosotros. Porque él me engañó, me dijo, enséñame a cocinar y yo te enseño ginecología. Y no me ha llevado la primera clase. Ya él sabe cocinar. Imagínate. Pero nos reunimos en Caracas, nosotros, más o menos cada 15 días sin ningún motivo o con motivo. Y la gente dice, oye, pero en medio de tanta situación fea, digo, por eso es que lo hacemos. Porque esto es más barato que pagar un psiquiatra. Entonces hacemos unas comidas de verdad, no una cosa para picar, comida en serio. Hacemos menú, cantamos, nos reunimos, nos besamos y después salimos todos a los problemas normales. ¿Y cómo se te ocurre subir a un escenario para cocinar un pan de jamón? Bueno, mira, eso empezó porque como la gente, todo el mundo, así como los huevos, la gente en la calle, dame la receta, ya yo saqué un libro, el pan en el periódico, en todas partes, yo trabajé con el Nacional 25 años y creo que 20, todos los diciembre ponía la receta. Bueno, y como mi profesión también es ser comediante, a mí me encanta el escenario, yo trato de hacer las cosas que me gustan, por ejemplo, escribir, por ejemplo, mañana vamos a regalarle a la gente el viernes, vamos a rifar 3 panes de jamón y al público, a todo el que vaya, va a tener la receta y un cuento de Navidad que yo escribí. Entonces yo digo, mira, si yo hago las 3 cosas, escribo, cocino y hago humor, soy un hombre feliz. Y siempre hay alguien que paga, chicos. Fíjate, me conseguí aquí a una mujer maravillosa, Mariela Franco. ¿Tú la conoces? Le damos un beso desde aquí. Bellísima. Fue en Miss Venezuela año 59. Una cosa bellísima ella. Y se mantiene bella. Es la pasión, ¿no? Es una pasión que mantiene a tiene todos. ella. Tiene un marido precioso también. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes 5 de diciembre en el Digital Village, aquí en París, para el show del humorista venezolano Claudio Nazoa, Pan de Jamón. El Muchas show gracias. del pan de jamón. El show del Sí, pan porque de es un jamón. show, la gente se ríe, Por supuesto. aprende a hacer el pan, amasan, se acerca una señora, me ayuda, es divertido. Tú vas a estar allí, me imagino. Por supuesto, la cocina es terapéutica, ¿no? Claro, eso es lo máximo, es lo máximo. Te invito a que esté con nosotros. Intentaré estar ahí con vosotros. Eso Aunque quiere decir que no vas a ir. Estoy de régimen un poco. Permíteme también, Claudio, que dé las gracias a Lorraine Memosa y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, Sí. que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Caracas, por supuesto. Oye, qué bueno. Gracias a una cadena que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Oye, vale, que gracias a toda esa gente que está viendo esto. Y si quieren hacer el pan de jamón, métanse en Google, por ahí busca la receta del pan de jamón de Claudio Nazoa. Y si lo hacen con la receta, les va a quedar buenísimo. Los que no son venezolanos, inténtenlo también. Vamos a hacerlo estas Navidades y Claro pensaremos que sí. mucho, mucho en ti. Gracias, Claudio, de nuevo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Y les damos cita para una nueva edición de El Invitado, no del pan de jamón, sino de Radio Francia Internacional.